Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la ley de mallas. ¿Qué es la ley de mallas? Esta ley está fundamentada en la ley de la conservación de la energía, ya que establece que cada malla es un camino conductor cerrado, en el cual no se genera ni se pierde potencial. Por ello, la corriente no puede aparecer ni desaparecer de la nada. ¿Qué es una malla cerrada? Una malla cerrada es simplemente un circuito cerrado que no tiene otros circuitos cerrados dentro de ella. Como podemos ver aquí en el ejercicio, que se nos dio para la práctica del laboratorio número 1. Tenemos 3 mallas que están conectadas, pero forman un solo circuito cerrado cada una de ellas. Ahora, la ley de tensiones de Kirchhoff. En un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada, de forma equivalente. La suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un circuito es igual a cero. Esta ley se basa en la conservación de un campo potencial de energía. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniero. A continuación les voy a dar a conocer cómo fue el proceso para calcular la corriente de cada una de las mallas. Bueno, primeramente lo que hacemos es identificar las mallas en nuestro circuito. Como podemos ver aquí, hemos identificado 3 mallas, que es la malla 1, donde se va a calcular la corriente 1, esta es la malla 2, donde se va a calcular la corriente 2, y esta es la malla 3, donde se va a calcular la corriente 3. Bueno, antes de comenzar con el procedimiento, lo que hicimos fue transformar todos nuestros circuitos en valores de kilo ohmio. En este caso, como teníamos 820 ohmios y 390 ohmios, le transformamos a kiloohmios, que los resultados serían 0.82 kiloohmios y de 390, 0.39 kiloohmios. Posterior a esto, comenzamos con la resolución de cada una de las mallas. Para la malla 1, comenzamos desde el inicio de la fuente, en donde en este caso, como va de menos a más, se coloca el signo menos. Menos 18 más, como podemos ver, siguiendo el camino, tenemos este resistor que equivale a 0.82 kiloohmios, que está multiplicado por la corriente 1. Si seguimos el camino, nos encontramos con 1 kiloohmio. En este caso sería más un kiloohmio multiplicado por la intensidad 1 menos la intensidad 2, ya que este está en medio de las dos corrientes. Luego, simplificando la ecuación, tenemos que la ecuación 1 nos queda 1.82 y 1 menos I2 menos 18 igual a 0. Para la malla 2, de igual manera, comenzamos desde aquí, desde 1 kiloohmio, que como ya lo hicimos acá arriba, está multiplicado por I2 menos I1, siguiendo el camino, más 1.2 de la intensidad 2, ya que esta solo está en la línea de la corriente 2. Y más, concluimos acá 2.2 kiloohmios, que como podemos ver está en medio de I2 e I3, entonces le multiplicamos por I2 menos I3. Simplificando la ecuación, nos queda menos I1 más 4.4 I2 menos 2.2 I3 igual a 0. Eso para nuestra malla 2. Y para nuestra malla 3 comenzamos desde la fuente, en donde tenemos que 5, siguiendo el camino por acá, tenemos que es 2.2 kiloohmios multiplicado por I3 menos I2, ya que está en medio de las dos, y más 0.39 I3. Simplificando la ecuación, tenemos menos 2.2 I2 más 2.59 I3 más 5 igual a 0 para nuestra ecuación 3. Como podemos ver, se nos ha formado un sistema de ecuaciones de las tres ecuaciones que sacamos. Para resolver este sistema de ecuaciones hemos utilizado el método de matrices por matriz ampliada. Entonces, lo que hicimos fue colocar nuestros valores en la matriz e ir resolviendo, que al final nos dio
nos quedó la matriz de esta manera y los resultados con decimales son los siguientes, en donde la corriente 1 tuvo un valor de 11.454 miliamperios, la intensidad 2, 2.847 miliamperios, y la corriente 3, que sería 0.488 miliamperios. De igual manera, para el cálculo del error en la malla 1, aplicamos la fórmula en donde nos dio un margen de error del menos 0.4, en la malla 2 del menos 0.11 y en la malla 3 un porcentaje de error del 0%. Y de igual manera, realizamos el cálculo del error en la sumatoria de las tres mallas, que nos dio un porcentaje de error del menos 0.33. A continuación les voy a mostrar cómo armamos nuestro circuito, cómo simulamos nuestro circuito en Tinkercad. Como podemos ver, este es el circuito que tenemos. Aquí tenemos la primera malla que contempla la fuente de 18 voltios, la primera resistencia de 820 ohmios y la segunda resistencia de 1 kilo ohm. Tenemos la segunda malla que contempla la resistencia 2 de 1 kilo ohm, luego la resistencia 3 de 1.2 kilo ohmios, la resistencia 4 y la resistencia 4 de 2.2 kilo ohmios. Por último, nuestra tercera malla que contempla la fuente, nuestra otra fuente de voltaje de 5 voltios, la resistencia 4 de 2.5 kilo ohmios y nuestra resistencia 5 de 390 ohmios. Pasando esto al simulador, nos queda así. Aquí, como podemos ver, está conectada nuestra fuente de 8 voltios, nuestra fuente de 5, cada uno de los lados del protoboard. Además, y bueno, y con eso, y además puenteamos desde la fuente de 18 voltios a la fuente de 5 voltios, por la misma razón de que el negativo de cada una están conectados directamente. Ya. Ahora, solo vamos a seguir una especie de patrón para más o menos conectar las 5 resistencias. Podemos ver del positivo de la fuente se conecta la resistencia de 820 ohmios, que es lo que podemos mostrar aquí. Aquí tenemos nuestra resistencia de 820 ohmios y el cable que va a conectar y un puente para poder conectar el positivo a esta resistencia. Ahora podemos ver que aquí hay un nodo, el nodo A, que contempla la resistencia de 820, la de 1 k ohmio y la de 1.2 k ohmio. Este punto vendría a ser este de aquí, donde se juntan estos tres. Aquí está la resistencia de 820, la de 1, 2 y la de 1. Este punto de aquí. Ahora, como podemos ver, esta misma de aquí está conectada al negativo. Está conectada al negativo de la otra fuente de voltaje. ¿Sí? Justo este nodo de aquí. Eso es justamente esto de aquí. Este cable negro, este puente que tenemos aquí. Ahora debemos conectar este nodo de aquí, que es el 1.2 k ohmios, la resistencia 390 y la de 2.2 k ohmios. Es esta de aquí. Entonces, esta es nuestra resistencia de 2.2, de 1.2 y de 390. Es justo este punto que está aquí. Este punto que está aquí. Se conectan estas tres. Y sabemos que del positivo de la fuente de voltaje de 5 voltios va conectado a los 390. Aquí lo podemos ver. Por este hecho, este pequeño, este puente de aquí, para poder realizar eso mismo. La conexión del positivo a la resistencia. Conectamos estos dos porque, como podemos ver, están conectados por en este punto de aquí. Entonces, ponemos un cable y lo conectamos. Y con eso ya estaría nuestro circuito con
en nuestra fuente de 18 voltios con un amperaje de 11.5 miliamperios, en nuestra fuente de 5 voltios con un amperaje de menos 488 microamperios, ¿no? Y esa sería la forma en la que pudimos armar nuestro circuito para poder realizar el análisis de mallas.